¿Estás pasando por un momento de tu vida en que nada tiene sentido? ¿Sientes que tu vida se deshace? ¿O simplemente te sientes estancado en tu vida y no ves salida? Puedes estar experimentando un despertar espiritual. Hola y bienvenidos. En el video de hoy exploramos el libro Despertar del Sueño de Steve Taylor, donde nos muestra los misterios del despertar espiritual y expansión de la conciencia, desafiar las limitaciones autoimpuestas y encontrar la clave para una vida más auténtica y significativa. Comencemos. La introducción del libro Despertar del Sueño de Steve Taylor establece el tono para explorar la noción del despertar espiritual en un mundo que, según el autor, está mayormente sumido en un estado de sueño colectivo. Taylor comienza examinando cómo la mayoría de las personas viven sus vidas sin estar plenamente conscientes de su verdadera naturaleza y potencial. Describe este estado de inconsciencia como la causa fundamental de muchas de las luchas y sufrimientos que enfrenta la humanidad en la actualidad. El autor sugiere que este estado de sueño se manifiesta de varias maneras, desde la alienación del entorno natural hasta la desconexión de los demás y de uno mismo. Sin embargo, Taylor sostiene que existe un camino hacia el despertar espiritual, un despertar que puede llevar a una experiencia más profunda y significativa de la vida. A través de la introducción, Taylor prepara el terreno para explorar cómo el despertar espiritual no es solo un fenómeno reservado para unos pocos iluminados, sino que está al alcance de todos. Invita al lector a considerar la posibilidad de trascender las limitaciones autoimpuestas y a explorar las experiencias transformadoras que pueden conducir al despertar espiritual. En última instancia, la introducción establece el marco para un viaje de autoexploración y crecimiento personal en busca de una vida más auténtica y plena. En primera instancia, Steve Taylor profundiza en el concepto del sueño colectivo que envuelve a la humanidad. Describe este estado como una especie de letargo espiritual en el que las personas están atrapadas, desconectadas de su verdadera naturaleza y del entorno que las rodea. Esta desconexión espiritual se manifiesta en una preocupación predominantemente centrada en lo material y lo mundano, relegando a un segundo plano las cuestiones más profundas de la existencia y el propósito de la vida. Este estado de inconsciencia espiritual tiene consecuencias significativas, incluyendo un aumento en el conflicto, el sufrimiento y la insatisfacción en la vida cotidiana. Taylor argumenta que muchas de las crisis y desafíos que enfrenta la humanidad, como la degradación ambiental y los conflictos sociales, son resultado directo de este estado de sueño. Sin embargo, Taylor sostiene que en medio de este letargo hay un constante llamado al despertar que resuena en el interior de cada individuo. Este llamado se manifiesta a través de momentos de crisis, experiencias transformadoras y una creciente insatisfacción con la vida tal como es. Estos son signos de que la humanidad está lista para despertar de su sueño colectivo y comenzar a vivir una vida más auténtica y significativa. El punto clave 2 sobre el despertar espiritual es fundamental en la obra de Steve Taylor. Taylor explora en detalle cómo el despertar espiritual no es un estado reservado para unos pocos privilegiados, sino que es un potencial intrínseco en todos los seres humanos. Argumenta que el despertar implica una expansión de la conciencia, permitiendo una percepción más profunda y significativa de la realidad. Para Taylor, el despertar es un proceso que puede ocurrir de diversas maneras y en diferentes momentos de la vida de una persona. Puede manifestarse como un momento de revelación repentino o como un proceso gradual de crecimiento y transformación interior. Este despertar espiritual a menudo implica una ruptura con las percepciones limitadas del ego y una apertura a una comprensión más amplia de uno mismo y del mundo que nos rodea. El autor presenta una amplia gama de ejemplos de personas que han experimentado el despertar espiritual en diversas circunstancias, desde encuentros con lo sagrado en la naturaleza hasta momentos de profunda meditación o contemplación. Estas experiencias transformadoras suelen llevar a una reevaluación de los valores y prioridades de la vida, así como a una mayor sensación de conexión con algo más grande que uno mismo.
Taylor enfatiza que el despertar espiritual no se limita a ninguna tradición religiosa o espiritual en particular, sino que es un fenómeno universal que puede ocurrir en personas de todas las culturas y trasfondos. Al comprender y cultivar este potencial de despertar, podemos abrirnos a una vida más plena, significativa y consciente. En resumen, el despertar espiritual es un llamado a profundizar en la experiencia de la vida y a descubrir la verdadera naturaleza de nuestro ser. En el punto clave 3, Taylor destaca la importancia de trascender el ego como parte fundamental del proceso de despertar espiritual. El ego, entendido como la identificación con el yo individual y la narrativa personal, tiende a crear una sensación de separación y limitación. Este sentido de separación nos aleja de la experiencia de unidad con el universo y con los demás seres humanos. Para Taylor, el ego es la fuente de gran parte del sufrimiento humano, ya que nos hace aferrarnos a conceptos de identidad y autoimportancia que son inherentemente frágiles y transitorios. Al identificarnos excesivamente con nuestros roles, posesiones, logros y opiniones, nos volvemos vulnerables a la insatisfacción, la envidia, el miedo y la ansiedad. El despertar espiritual implica reconocer la ilusión del ego y trascender sus limitaciones autoimpuestas. Esto no significa negar la individualidad o la importancia de la identidad personal, sino más bien comprender que estas son construcciones mentales temporales que no definen nuestra verdadera esencia. Al liberarnos de la prisión del ego, podemos experimentar una sensación de unidad con toda la existencia, lo que nos lleva a una mayor compasión, empatía y amor hacia nosotros mismos y los demás. Taylor sugiere que practicar la observación consciente de los pensamientos y emociones, así como cultivar la compasión y el desapego, son herramientas poderosas para disolver el ego y despertar a una conciencia más elevada. Al hacerlo, nos abrimos a la posibilidad de vivir desde un lugar de autenticidad y plenitud, donde la felicidad no está ligada a las circunstancias externas, sino a nuestra conexión interna con la totalidad del ser. En el punto clave 4, Taylor nos sumerge en un vasto océano de experiencias transformadoras que han sido catalizadores del despertar espiritual para muchas personas. Estas experiencias no se limitan a contextos específicos, sino que se presentan en una variedad de formas, desde momentos de profunda conexión con la naturaleza hasta estados de flujo creativo y encuentros con lo sagrado en todas sus manifestaciones. En primer lugar, Taylor nos lleva a explorar la belleza y la majestuosidad de la naturaleza como un portal hacia la expansión de la conciencia. Describe cómo estar inmerso en la naturaleza, ya sea contemplando un amanecer, caminando por un bosque o escuchando el susurro del viento, puede despertar en nosotros una sensación de conexión con algo más grande que nosotros mismos, invitándonos a trascender los límites del ego y experimentar una profunda unidad con el universo. Además, el autor nos sumerge en el mundo del arte y la creatividad, donde el flujo de la inspiración puede llevarnos a estados de conciencia expandida. Taylor explora cómo la inmersión en actividades creativas, ya sea la pintura, la música, la danza o la escritura, puede abrirnos a una experiencia de flujo en la que el tiempo parece desaparecer y nos sentimos totalmente absorbidos por la tarea en cuestión. En estos momentos la mente se aquiete y se abre espacio para una conexión directa con nuestra esencia más profunda, permitiéndonos experimentar un sentido de plenitud y trascendencia. Finalmente, Taylor nos invita a explorar encuentros con lo sagrado en todas sus formas, ya sea a través de la práctica espiritual, la contemplación de obras de arte o la conexión con personas que irradian amor y compasión. Estos encuentros nos recuerdan nuestra naturaleza divina y nos inspiran a despertar a una realidad más profunda y significativa. En resumen, el punto clave 4 nos sumerge en un universo de experiencias transformadoras que nos muestran que el despertar espiritual está al alcance de todos, simplemente esperando ser descubierto en los momentos más inesperados y cotidianos de nuestras vidas. El punto clave 5, sobre cómo el despertar espiritual conduce a una vida más auténtica y significativa, es fundamental en la obra de Steve Taylor.
Aquí, Taylor nos invita a considerar cómo vivir desde un estado de conciencia expandida no solo afecta nuestra percepción del mundo, sino también la calidad misma de nuestras vidas. Cuando despertamos espiritualmente, nos volvemos más conscientes de nuestras acciones, pensamientos y emociones. Esto nos permite liberarnos de patrones de comportamiento destructivos y poco saludables que antes nos mantenían atrapados en ciclos de sufrimiento. En cambio, comenzamos a vivir de una manera más alineada con nuestros valores más profundos y auténticos. El despertar espiritual nos brinda una sensación de propósito y significado renovados. Nos ayuda a reconocer que somos parte de algo más grande que nosotros mismos y nos impulsa a buscar formas de contribuir positivamente al mundo que nos rodea. Esta sensación de conexión y propósito nos proporciona una profunda satisfacción interior que trasciende las satisfacciones superficiales basadas en el éxito material o el reconocimiento externo. Además, el despertar espiritual nos lleva a experimentar una mayor paz interior y felicidad duradera. A medida que nos liberamos del apego a las preocupaciones mundanas y el deseo de controlar cada aspecto de nuestras vidas, nos encontramos más en sintonía con el flujo natural del universo. Esto nos permite experimentar una sensación de serenidad y aceptación, incluso en medio de los desafíos y tribulaciones de la vida. En resumen, el despertar espiritual no solo nos ofrece una nueva forma de percibir el mundo, sino que también transforma fundamentalmente la calidad de nuestra experiencia vital. Nos invita a vivir desde un lugar de autenticidad, conexión y paz interior, lo que en última instancia nos lleva a una vida más plena, significativa y satisfactoria. En la conclusión del libro, Steve Taylor destaca la importancia fundamental del despertar espiritual en la vida de las personas y en el destino colectivo de la humanidad. Argumenta que el despertar no solo es un proceso individual, sino que también tiene el potencial de transformar la sociedad en su conjunto. Taylor enfatiza que el despertar espiritual nos permite trascender las limitaciones del ego y entrar en contacto con nuestra verdadera naturaleza. Nos libera de las cadenas del miedo, el odio y la separación, y nos abre a una experiencia más profunda de conexión con nosotros mismos, los demás y el universo. Además, el autor sugiere que el despertar espiritual no es un destino final, sino un viaje continuo de crecimiento y desarrollo. A medida que seguimos despertando, podemos experimentar una mayor claridad, compasión y creatividad en nuestras vidas. En última instancia, Taylor nos invita a abrazar el despertar espiritual como un camino hacia una vida más auténtica y significativa. Al vivir desde un lugar de conciencia expandida, podemos contribuir positivamente al mundo que nos rodea y participar en la creación de una sociedad más consciente y compasiva para las generaciones futuras. Gracias por acompañarnos en este viaje. Descarga la cartilla en la descripción y mantente al tanto de nuestras actualizaciones. Suscríbete y activa la campana. Hasta pronto, y que la sabiduría e inspiración siga guiando tu camino.